humana en la tierra de un hombre que fue creado perfecto, que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, que trató con él directamente. Y vamos a ver algunas cosas importantes que tienen que ver con este hombre que debe haber sido perfecto en todo el sentido de la palabra. No había pecado sobre la tierra, él no era un pecador, Dios trataba con él directamente, le dijo lo que debía hacer, y después vamos a leer también cómo él trató lo que Dios le dijo que no debía hacer. Capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Y la contrapartida de este momento, en el capítulo 2, los versículos 15 al 17, Dios trata con este hombre en quien alentó él mismo soplo de vida y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Un hombre perfecto. No sé cuántos de nosotros nos pusimos a imaginar alguna vez cómo sería la vida de Adán. Lo importante y que notamos, y está muy claro, es que Dios lo creó y le dio cosas para hacer. No lo dejó supeditado a que inventara nada. Le dijo lo que tenía que hacer y lo puso para que señoreara, fuera señor de todo lo que Dios había creado. Y él le puso nombre, dice, a todos los animales, a todas las plantas, a todo lo que Dios había tenido como trabajo en aquella primera semana. Perfecto en todo el sentido de la palabra, total y completo, como todo lo que Dios hace. En un proyecto que Dios tiene para todo lo que Él ha creado desde la eternidad y hasta la eternidad. Para Génesis 2:15 ya leímos tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y después, párrafo siguiente, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo,
y le hace la mujer, le da a la mujer, le crea a la mujer, sacándolo de él mismo para que sea una ayuda idónea para él. Y en el versículo 8 dice, capítulo 2, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había absolutamente todo completo y perfecto, de manera que no tuviese necesidad de ambicionar algo más, pero le dio el trabajo. Tenía que señorear, tenía que controlar todo lo que Dios había hecho. Pero ¿qué hizo el hombre? En vez de obedecer a la voz de Dios, quiso hacer algo que su esposa le dijo que podía hacer. Y tergiversó lo que Dios le había mandado que hiciera. Y aquello que era un trabajo maravilloso para el hombre, se tornó en la cruz, que es el trabajo en este día para la mayoría de los seres humanos. Se tornó en un castigo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Trató con el hombre, le dio el trabajo y el hombre se desvirtuó de lo que Dios le dijo que él tenía que hacer. Quiero mencionar un segundo caso de otro hombre, Elías. En Primera Reyes, el capítulo 19, los versículos 9 y 10, encontramos a un hombre especial. Digo especial porque no sé si había algún profeta mayor que Elías. Por de pronto, él fue el que apareció en el monte de la transfiguración junto con Moisés y con el Señor Jesús glorificado. ¿Qué pasó con Elías? Bueno, Elías vivió en un tiempo especial para Israel. Si ustedes leen la historia bíblica, van a saber que había un rey, Acab, y que había una esposa de este rey que se llamaba Jezabel, y que ambos se caracterizaron por vivir lejos de Dios, por hacer todo lo que Dios no quería que el hombre hiciera. Pero Elías se mantuvo fiel. Transmitió lo que Dios le decía que tenía que transmitir. Avisó todo lo que Dios dijo que iba a ocurrir con aquella gente que se apartaba de él. Y Dios lo usó para destruir en un momento el culto a la divinidad que el pueblo de Israel estaba adorando en aquel tiempo, a Baal y a la diosa Astoret. Pero después de destruir todo el culto de Baal, sintió temor, porque aquella mujer dijo: lo voy a matar, como él mató a los profetas de Baal. Y entonces, no sabemos por qué razón, Elías huyó y caminó 40 días hasta llegar al monte donde el pueblo de Israel había recibido las tablas de los mandamientos, hasta el monte Horeb. Y entró en una cueva y tuvo algunas cuestiones en la cueva y se durmió. Y el Señor lo fue a ver y le hizo una pregunta que es céntrica en esta consideración. ¿Qué haces aquí, Elías? Estaba durmiendo.
había hecho hasta descender fuego del cielo, había hecho llover. No se le podía decir que hiciera ninguna cosa más grande que las que él había hecho. Y allí se había puesto a dormir. Y cuando el Señor lo encontró, le dijo: Señor, estoy solo. Mataron, decía él, a todos los seguidores del Dios verdadero y me buscan a mí. ¿Qué hizo Dios con Elías? Elías era un profeta fiel. Eso es lo interesante de todo el relato. Dios lo hizo salir a la puerta de la cueva donde él se había quedado dormido y le hizo una manifestación de su deidad. Hizo que la apreciación de Dios pasara por la puerta, que Dios cubriera los ojos de Elías cuando él pasaba y le permitiera ver únicamente sus espaldas. Y después de eso, ¿qué hizo Elías? Elías tuvo una media docena más de transmisiones de lo que era la profecía de Dios con relación a lo que iba a ocurrir. Con su manto partió las aguas del río Jordán para pasar. El Señor le mostró cómo tenía que encontrar al sucesor de él. Encontró a Eliseo. Y cómo empezó a ponerse en guardia Eliseo, sabiendo que Elías iba a ser arrebatado. Después de todo lo que había ocurrido, pero que había detectado la fidelidad de Dios, la fidelidad de Elías, el Señor se lo iba a llevar. Y la palabra de Dios dice que en un carro de fuego, en un momento determinado, Elías fue alzado. Nadie le vio más. Los profetas dijeron: vamos a buscarlo. Eliseo les dijo: no lo busquen. Pero ellos se empecinaron y lo buscaron y no lo encontraron. Y después Elías apareció allí, cuando el Señor Jesús se transformó en el monte de la transfiguración. Pero lo fuerte de lo que yo quiero decir, lo encontramos aquí en el capítulo 15 de Juan. Y a esto me quiero referir especialmente, haciendo un énfasis especial en que el trabajo es algo que Dios ha colocado en la vida de todos los seres humanos. Así como se dijo en aquel momento: no es bueno que el hombre esté solo. También pensó: no es bueno que necesita una mujer. No es bueno que el hombre esté sin hacer nada. Y a cada uno de ellos atribuyó una tarea que ellos tenían que hacer. Pero acá estamos en un momento especial de la vida del Señor Jesús, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 14 en adelante. Y el Señor Jesús le dice a los 12, tal vez a los 11: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Había que poner las manos para hacer algo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros.
estaba preparándose para la cruz el Señor Jesús y debió anticiparle a los discípulos qué era lo que Él esperaba de ellos. No me elegisteis a mí. Pedro en la primera epístola, en el capítulo 1, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquellos 11 habían sido una tarea personal del Señor Jesús. Llamó a Pedro, un pescador, llamó a Juan, otro pescador, fue buscando uno por uno hasta lo llamó, hasta lo encontró a Judas para hacer lo que Judas tenía que hacer. Los eligió Él. Y aquí les dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y el trabajo que se llama la presciencia de Dios en la palabra de Dios, dice que cada uno de aquellos que han alcanzado la salvación por el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, fueron elegidos según la presciencia de Dios. Dios sabe quién va a ser salvo y quién se va a perder. Pero ¿qué hace? Toma a aquellos que Él eligió y les dice: vayan y lleven fruto, como dice aquí en el capítulo 15 de Juan. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pocas veces se le habla a una persona cuando tiene que recibir al Señor Jesús como su Salvador, de la necesidad que Dios establece de que Él tiene que llevar frutos. En Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4, el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Dios eligió y sigue eligiendo a través de aquellos que han recibido al Señor Jesús como su Salvador y su Señor, aquellos que van a ser salvos, aquellos a quienes Él pone para que vayan y lleven frutos, y frutos que glorifiquen su nombre. Y no excluyó a ninguno de los que van a ser elegidos para hacer esta tarea. La palabra de Dios nos dice que Él preparó todo de antemano, como Pedro lo dice, para que anduviésemos en todo esto que nos ha alcanzado con la salvación del Señor Jesús. Pero lo importante de todo es que el llevar fruto es una tarea que produce una sucesión de bendiciones. Aquí en el capítulo 15, en el versículo 16, dice: no me elegisteis a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca. Para. Aquí está el detalle interesante. Estamos en un tiempo cuando el tema de la oración, especialmente en la vida de los creyentes, está aflojando bastante. Muchos creyentes conocen el valor verdadero de la oración. Muchos creyentes saben que pidiendo con fe, Dios nunca retiene su bendición y siempre contesta. Pero aquí el apóstol Juan, sí, el discípulo del Señor Jesús, da un detalle importante que tiene que ver con el que lleva frutos, con el que busca hacer conocer la salvación que él ha recibido, con el que tiene la responsabilidad de hablar a su vecino, a su socio, a su hijo, a la familia, a todos aquellos con quien tiene contacto, de lo que para él es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Y que este accionar, que muchos sitúan únicamente para el púlpito, para el predicador que habla de Cristo y su salvación, la palabra de Dios lo distribuye a todos aquellos que han experimentado esta salvación. De manera que, por simple que una persona sea, por falta de conocimiento que sea, si le ha dicho al Señor Jesús, quiero que vengas a mi vida, creo que moriste por mí, estoy arrepentido de mis pecados, el Señor Jesús viene a esa vida. La palabra de Dios nos enseña que a través del Espíritu Santo empieza en la vida de una persona que toma esa determinación a considerarlo y a hacerlo un hijo de Dios, a justificarlo ante los ojos de Dios, a hacerle propiedad de una salvación total y perfecta que nunca se imaginó que podía disfrutar mientras vivía aquí en la tierra. Cuando hablo de esto digo, todos nos acordamos de aquel hombre endemoniado gadareno, que el Señor fue a aquella ciudad de Gadara, lo sanó por completo y la gente de Gadara le pidió al Señor que se fuera. Había dado de comer, no en Gadara, pero en muchos otros lugares, había sanado todas las enfermedades que se le presentaron, había resucitado los muertos que se le cruzaron en el camino y allí había restaurado por completo a un loco que vivía en los cementerios, que estaba identificado como fuera de manera sana de pensar, y los paisanos de él, cuando vinieron a Jesús, lo encontraron, dice la palabra de Dios, vestido, sentado y en su juicio cabal. Y le pidieron al que había hecho este trabajo que se fuera. Y el Señor Jesús fue otra vez al barco y volvió. ¿Pero qué hizo el endemoniado? Y a esto me refiero. Algo para hacer. Fue por toda la ciudad de Gadara, contando lo que Dios había hecho con él. No tenía que inventar nada, como tampoco ninguna persona que recibe a Cristo tiene que fabricar algo. Simplemente hablar de lo que, porque el Espíritu de Dios ha venido a su vida, siente que Dios lo ha perdonado, que lo ha transformado, como Pablo dice allí en Corintios, a una nueva criatura en Cristo, y que el obedecer, como Pedro dice allí en su epístola, que fuimos elegidos para obedecer lo que la palabra de Dios establece, hace que ese hombre empiece a caminar como un hombre totalmente nuevo, alejándose de todo lo que ha corrompido su vida pasada. El endemoniado gadareno. Nadie
le habrá dicho algo alguna vez el Señor Jesús. El Señor Jesús lo enfrentó y el resultado fue este. Y sin ninguna preparación, dice la palabra de Dios que él fue por todo Gadara, anunciando lo que Dios había hecho con él. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Pero yo creo que mencioné también en algún momento a la mujer samaritana. Cuando se encontró con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo: has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué mujer sería? ¿No sería la mejor mujer del barrio? Pero cuando se animó a beber del agua que el Señor Jesús le dijo que Él le iba a dar, la sed que él tenía de Dios se calmó totalmente. Fue a buscar a los paisanos de ella y les contó a ver si este hombre que había tratado con ella y que le había dado esta tranquilidad que ahora disfrutaba, no sería el Mesías. Y el trabajo, el ir a llevar la noticia de lo que había ocurrido en su vida a la comunidad de Gadara, hizo que los gadarenos vinieran y le dijeran a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros creemos y conocemos quién es el Señor Jesús. Pero ¿por qué no hablar 2 palabras con respecto al apóstol Pablo? El mejor perseguidor que la iglesia primitiva tenía. Cuando iba camino a Damasco, seguramente con un pelotón de personas que le seguían, el Señor lo derribó, se cayó en su cabalgadura. ¿Y saben lo que preguntó Pablo? Primero le preguntó quién era el Señor, y después que el Señor le dijo quién era, ¿qué quiere que haga? ¿Por qué? Porque hay algo que nace en el corazón de una persona que cree cabalmente que Dios le ha dado perdón, salvación y vida eterna, que él tiene que hacer para comunicar esta bendición que él ha recibido. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Pero el detalle importante está para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué promesa de provisión! ¿Encontraron a ustedes a alguien o a alguno que les diga pida lo que quiera que yo le voy a dar? Por supuesto, el que pide tiene que ajustarse a lo que la palabra de Dios dice que puede pedir, pero la amplitud de lo que Dios puede dar, el Padre en mi nombre, no tiene límites. Y siempre, como dice la Escritura, excede nuestra manera de imaginarnos lo que vamos a recibir. Es mucho mayor, siempre es mejor, siempre es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero unimos las 2 cosas. Ir y llevar fruto y pedir son las 2 cosas que marchan juntos. Y es difícil poder hacer una cosa sin hacer la otra. Las 2 cosas son la yunta de lo que Dios espera de cada persona que dice: yo soy de Cristo. Yo le pedí al Señor que venga a mi vida, y como Pablo dice, Cristo vive en mí porque yo tengo fe de que es así. Pablo decía:
Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne después que había recibido a Cristo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero esto no termina aquí. El sello de oro de esta consideración está en el versículo 17. Eran 3 cosas: ir a hacer fruto, orar, y acá el Señor les da una cosa de una manera especial. Esto os mando. No dijo, muchachos, si se acuerdan, si pueden, si lo sienten, no. Dijo, esto os mando. Y esto quiere decir, hermanos, que hagamos lo que nosotros sentimos que tenemos que hacer. Todo lo que nosotros hagamos tiene que estar motivado por el amor que el Señor Jesús mostró cuando vino a la cruz en nuestro lugar, murió por nosotros, nos transformó en hijos de Dios, nos transformó en herederos de la gloria que nosotros ha de ser manifestados. Vamos a tener que arreglar algún horario porque hay un montón de cosas para decir de temas importantes como este. Hay personas que piensan, yo recién empiezo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar fruto? Y la palabra de Dios enseña, considerando los casos que presentan, que cualquier persona que ha recibido a Cristo, que siente la salvación a través del Espíritu Santo que Dios ha puesto en su vida, que la palabra de Dios dice que ha sido puesto para perfeccionar a esa persona en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, no puede hacer otra cosa que no sea hablar del Señor Jesús y de su salvación. Que el Señor nos ayude a estas 3 cosas, hermanos. A ir y llevar frutos que permanezcan. A orar. Oramos cuando vamos, oramos cuando volvemos. Y a obedecer. Esto os mando. Cuando el Señor Jesús estableció la cena, no dijo eso. Dijo, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Cuando Él manda que vayamos y que llevemos fruto, dice, esto os mando. Y no vayamos sin el amor de Cristo. Porque sin ese amor no hay ningún fruto, no hay ningún resultado. Pero con Él está todo. Cristo viene en nosotros. Y Cristo, como dice la palabra de Dios, es en cada creyente la esperanza de gloria. Que el Señor nos ayude a prevalecer en el camino de llevar frutos, sabiendo que hemos sido elegidos para esto. Y que es una tarea que todo creyente tiene que realizar, es la tarea ineludible. El Señor Jesús dijo en una ocasión, el que diere un vaso de agua en mi nombre, no perderá su recompensa. Y hermanos, buscando en la palabra de Dios, no vamos a encontrar que todos tengamos que venir al púlpito y hablar, pero sí vamos a encontrar que tenemos que decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y que lo que nosotros hemos recibido de Él, fruto del amor que Él mostró en la cruz, nos va a hacer crecer espiritualmente, nos va a hacer querer ser parecidos a Él, esperando que Él venga y nos lleve para estar con Él para siempre. Que el Señor nos ayude a hacerlo así. Tengo 2 o 3 inquietudes. Ustedes saben que a fin de mes se va